Este es otro de los enemigos que vamos a tener que enfrentar en nuestras vidas. Y este es uno de los enemigos internos que tenemos que batallar, enfrentar. Nos llega a paralizar, nos llega a afectar mucho, puede hacernos renunciar, salir huyendo, escondernos, en fin, este enemigo hay que saber tratarlo, pero sobre todo también hay que saber vencerlo. Hay situaciones en nuestras vidas que van a venir a afectarnos, pero va a depender cómo nosotros internamente vamos a responder y vamos a actuar, en qué vamos a creer, en qué vamos a basar nuestro valor, en qué vamos a basar nuestra confianza, para que entonces podamos nosotros salir victoriosos de esta lucha y de esta pelea con este enemigo. Hoy vamos a hablar sobre cuál debe ser nuestra actitud ante esas situaciones y esos problemas que tengamos que enfrentar. No se trata de escondernos, no se trata de ir y meternos, enconcharnos, sino se trata de salir de nuestra cueva. Ese es el tema de hoy. Así que comenzamos. Cuando hablamos de salir de la cueva, estamos hablando sobre cuál debe ser nuestra actitud a la hora que tengamos que enfrentarnos con este enemigo que es el temor. Y tenemos que saber identificarlo, tenemos que saber reconocerlo. Y la palabra del Señor nos enseña muy claramente cómo es que sucede, cómo es que viene, cómo es que se presenta este enemigo. Así que vamos a ir a la palabra, ahí en Jeremías 49:23. Dice así la palabra del Señor. Este es el mensaje que se dio acerca de Damasco. Esto dice el Señor. El temor se apoderó de las ciudades de Hamat y Arfad porque oyeron los anuncios de su propia destrucción. El corazón de ellos está agitado como el mar cuando hay una tormenta furiosa. Vemos cómo es que la situación cambia cuando escuchamos malas noticias. Y como dije, todo esto es a causa del temor. Porque las noticias malas, negativas, tienen un efecto negativo en nuestro ánimo, en nuestro corazón. Así que tenemos nosotros que darnos cuenta de esto. Es muy humano, es muy natural, pero tenemos que saber cómo vencerlo, ¿verdad? Muchas personas es muy normal y muy natural que por las noches o por las mañanas antes de salir de su casa o en las noches antes de dormir escuchen noticias. Y usted sabe que eh, todas las noticias que nosotros podemos ver en un noticiero, en la televisión, en el radio, en internet, todas tienen que ver con malas noticias. Porque las buenas noticias no venden. Entonces ellos venden eh, metiendo en nosotros el temor. Entonces, cuando uno vive escuchando malas noticias, entonces es cuando se levanta el miedo, se levanta el temor, se levanta la preocupación, porque las malas noticias afectan a todos, aún hasta los más fuertes. Pero, sin embargo, vamos a darnos cuenta que las buenas noticias nos ayudan, las buenas noticias nos fortalecen y el lugar donde vamos a encontrar nosotros siempre buenas noticias es en la palabra de Dios. Hay una historia en las escrituras donde se menciona a algunos personajes, entre ellos está el rey Acab, su esposa, que es Jezabel, y el profeta Elías. Y vamos a ver qué fue lo que sucedió aquí
y vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 1 y 2, dice así: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. El profeta Elías, después de haberse enfrentado a 850 profetas de Baal ahí en el Monte Carmelo, después de tener una gran victoria, él mismo sale huyendo porque una mujer poderosa lo amenaza y le dice que le va a quitar la vida, que así como él hizo con sus profetas, eso es lo que ella va a hacer con él. Elías acaba de pedir que cayera fuego del cielo, eh, que descendiera sobre ese altar que tenían allí para saber quién iba a ser el verdadero Dios, porque esa iba a ser la prueba de que si Baal respondía con fuego, ese era el verdadero Dios, pero si Jehová, el Dios, también lo hacía, él era el verdadero Dios. Así que lo que con Baal no sucedió nada, pero cuando Elías se oró, descendió fuego del cielo y consumió el altar que se había preparado. Con eso se probó, ¿verdad? Que es el Dios verdadero. Y entonces lo que Elías hizo fue matar a esos 850 profetas. Eh, y él oró también para que hubiera un milagro, porque había más de 3 años que no llovía a causa del pecado del pueblo. Entonces, acababa de demostrar Elías de que Dios estaba con él y que él era el único Dios verdadero, pero cuando una mujer lo amenazó, le entró el temor, porque ella juró por sus dioses que lo iba a matar. El temor es una pasión, es una emoción muy, muy fuerte que como seres humanos todos vivimos, y por eso la Biblia habla de Elías como un hombre eh, común y corriente, porque pues se, se dejó dominar, en este caso, por el temor. Y la reacción de Elías es muy, ay, 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 ¿cómo decirlo? Es algo que todos hacemos en algún momento. Elías se fue a esconder a una cueva. Y por eso es que el tema de hoy se llama así. Porque esa es la actitud que todos tenemos cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor. Vamos a escondernos. Nos escondemos con el propósito de resguardarnos de que nada nos suceda. Pero la verdad es que al escondernos, el miedo nos paraliza. El miedo no nos permite seguir adelante, ni con nuestra vida, ni con nuestras ideas, ni con no nos permite hacer absolutamente nada. Solamente quedarnos allí escondidos, esperando a que algo suceda, ¿verdad? Así que eh, lo mismo que hizo Elías hacemos nosotros también. Vamos nuevamente a la escritura, allí en el Salmos 112. Vamos a leer el verso 5 y dice de la siguiente manera: Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no los vencerá el mal, a los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Ahora,
Aquí el verso 7 dice que las personas que confían en el Señor, que actúan bien, dice que no tienen por qué tener miedo ni tienen que atemorizarse, porque tienen su confianza puesta en el Señor. Ahora, vamos a darnos cuenta que las malas noticias siempre van a afectarnos y siempre van a hacernos daño. Así que tenemos que nosotros aprender a confiar en las buenas noticias que hay en la palabra del Señor, y para eso pues tenemos que tener la palabra, buscar la palabra y leer la palabra. Allí en Proverbios, Proverbios capítulo 25, verso 25, dice de la siguiente manera: las buenas noticias que llegan de lejos son como agua fresca para el que tiene sed. Cuando alguien es portador de buenas noticias, eh, es una persona que verdaderamente, como dice aquí, ¿verdad? Es como agua fresca. Pero cuando alguien es portador de malas noticias, pues la verdad no solo llega a afectar, sino que también llega a caer mal, ¿verdad? Así que si tú eres portador de malas noticias, pues esa es la razón por la cual no vas a tener muchos amigos. Tú has sido creado por Dios y has sido alcanzado por nuestro Señor Jesucristo para que tú seas portador de buenas noticias. Así que deberíamos nosotros dedicarnos a dar buenas noticias. Y les recuerda, las buenas noticias están en la palabra. Las buenas noticias son que Jesucristo nos ama y nos perdona de todos nuestros pecados. Es por eso que la palabra evangelio quiere decir exactamente eso. Buenas noticias, buenas nuevas. Quiere decir que algo distinto, diferente, bueno, beneficioso está eh, por ocurrir o está ocurriendo en nuestras vidas. Y déjame decirte algo, voy a darte en este momento una serie de buenas noticias para ti, porque hay situaciones en nuestras vidas que se convierten en malos augurios, malas noticias, malas eh, malas expresiones que llegan a afectarnos, pero hoy voy a ser portador hoy de buenas noticias de parte de Dios para ti. Porque la palabra de Dios está llena de muchas noticias buenas, beneficiosas que te convienen a ti. Así que si tú estás pasando por algún momento difícil en tu vida, aquí vas a encontrar algunas noticias que van a ser de bendición para tu vida. Por ejemplo, si tú te sientes deprimido, la Biblia dice que Dios es nuestro gozo, que Dios es nuestra alegría y que sentirnos así alegres es un, es una fortaleza muy grande. Vamos a ver qué es lo que dice Nehemías 8:10. Dice así: Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Dios. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Así que nos damos cuenta que el Señor viene y fortalece nuestras vidas. Ahora, también si tú llegas a sentirte alguna vez decaído o desanimado, dice su palabra que Él nunca va a permitir que tú permanezcas así, continúes así. Y para eso vamos a ir nosotros al Salmo 52. Salmos 52, 22, que dice de la siguiente manera. Dice: entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Qué necesario y qué importante es reconocer que tenemos un Dios que está preocupado en que cada uno de nosotros podamos levantar nuestro ánimo y seguir adelante. En Joel 2:25 habla sobre una situación eh, que todos podemos llegar a caer o nos puede suceder en algún momento, y esto es problemas económicos. Si alguien ha pasado por una quiebra, por una escasez económica, déjame decirte que Dios está ahí dispuesto contigo
para ayudarte y bendecirte. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor allí en Joel, el libro de Joel, capítulo 2, verso 25. Dice así. El Señor dice, les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el saltamontes, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese gran ejército destructor en contra de ustedes. Eso es lo que dice Joel 2:25. Y aquí nos damos cuenta cómo es que algo puede llegar a suceder en nuestras vidas. Aquí se habla de una quiebra, la cosecha no funcionó por causa de estas plagas, ¿verdad? O de una situación, pues Dios dice que Él es el que va a restaurar todo esto, porque dice que Él lo envió por alguna razón. Entonces tenemos nosotros que estar confiados y seguros de que el Señor también va a actuar en nuestras vidas. Ahora, también los problemas familiares es otra de las cosas donde también necesitamos de buenas noticias, porque hay promesas de Dios para cada uno de nosotros. Hay promesas de bendición para nuestras vidas. En Malaquías capítulo 4, versículo 6, dice así la palabra del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Así que hay promesas de Dios para nuestra familia. Hay promesas de Dios para los padres que están teniendo problemas con sus hijos. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que padres, hay que buscar las buenas noticias. Hijos, también Él va a cambiar a tus padres y va a ser algo maravilloso. Otra de las cosas que también a nosotros nos va a afectar en algún momento de nuestras vidas a veces es la enfermedad. Para esto también hay promesas. Dice el Señor que eh, Él tomó nuestras enfermedades, las llevó a sí mismo y que por eso es que nosotros hoy podemos ser sanos. Así que voy a invitarte que vayamos juntos a Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiésemos nosotros ser sanados. Solo tenemos que confiar porque hay promesas y hay buenas noticias de Dios para nosotros. Ahora, también la escasez económica, la, el hecho de que tus finanzas no alcancen, no cubran todas las necesidades, que hayan cosas que tengas que dejar de tener, de hacer para poder tener una vida digna. Hay promesa de Dios también para ti. Así que yo voy a invitarte que vayamos a Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Ustedes conocen la gracia generosa. Mira cómo dice, la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Mira lo que está diciendo el Señor acá, que Él hizo algo por nosotros. Así que, y mira, la bendición de Dios no solamente es algo espiritual, también es un asunto material, pero hay que confiar en Dios. No hay que buscar a Dios para que Él nos mejore económicamente, pero estoy seguro que si tú buscas a Dios por los motivos correctos, Él va a incluir tu bendición económica ahí también. Otra de las cosas que también puede llegar a afectarnos es que si tú le has fallado al Señor por alguna razón, has pecado, no has sido congruente tú con tu fe, no has sido congruente tú con lo que tú caminas, con lo que tú crees, ahora has aceptado a Cristo, pero por alguna razón vienes, pecas y fallas. Hay una promesa para ti también. Es que el Señor tiene un abogado para nosotros. Así de fácil. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Vamos a ver qué es lo que dice.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, obvio, no tenemos por qué pecar, pero si eso llegara a suceder, hay un abogado que va a tratar nuestro asunto con el Señor y va a ayudarnos para que podamos nosotros restaurar nuevamente nuestra relación con Dios. Pero si nosotros seguimos con la historia de Elías, porque lo dejamos ahí pendiente esa historia, ¿verdad? Con la actitud de profeta Elías de ir a esconderse después de una amenaza, vamos a encontrar que Elías también tuvo que actuar de una u otra manera, tuvo que decidir qué iba a hacer, si se iba a quedar en esa cueva, para cuánto tiempo, durante cuánto tiempo, qué iba a suceder, cómo iba a actuar, en fin, hay cosas aquí muy importantes que si nosotros las tomamos en cuenta, que si nosotros las vemos aquí en la palabra, van a ayudarnos también. Así que vemos a Elías que él buscó una cueva, se metió en ella y ahí dijo, aquí me quedo, aquí me escondo, creyó que ese lugar iba a ser un lugar de protección. Pero la verdad es que lo peor que nosotros podemos hacer es buscar dónde escondernos eh, en el monte de Jehová. Entonces, si bien la palabra del Señor dice que Él es nuestro refugio, ¿verdad? Que Él nos guarda en tiempos de angustia, Dios no quiere que nosotros pues nos escondamos tras de Él para no confrontar nuestras batallas y no enfrentar, en este caso, al miedo y al temor que puede haber en nuestras vidas. Él quiere que nosotros nos mantengamos de pie en victoria, así como Elías estuvo en el Monte Carmelo. Así debió de haberse mantenido firme si él lo había protegido, si él le había dado una victoria tan grande como la hizo. Dios iba también a guardarlo y a protegerlo. Así que cuando Elías estaba allí, mira, Dios no lo dejó porque dice que él enviaba cuervos para llevarle pan y carne y que a un lado de esa cueva pasaba un arroyo. Imagínate, Dios todavía nos hace, eh, nos guarda, nos protege y a veces el temor no nos permite ver ese tipo de circunstancias. Pero llegó el momento ya que Elías estaba ya un poquito ya recuperado, ya sus emociones estaban ya más estables. Dios se acercó a la cueva y lo llamó y le dijo, Elías, sal de ahí, por favor, sal de ahí, porque ahí adentro no puedes hacer mucho, ¿verdad? Y yo necesito que hagas algo por mí. Y la verdad es que cuando nosotros nos encuevamos, nadie puede hacernos entrar en razón si nosotros estamos allí dentro de la cueva. Si estamos metidos en nuestros pensamientos, estamos como en una burbuja donde no, donde estamos concentrados en nuestra situación, va a ser muy difícil que nosotros podamos cambiar de mentalidad. Es por eso que es necesario salir de ahí para que podamos tomar otro tipo de acciones. Entonces, mira, ni siquiera Dios entró a la cueva. Él le dijo, Elías, vas a tener que salir tú. Así que levántate, usa tus piecitos, tus piernitas, camina y sal fuera porque aquí te estoy esperando para poder darte instrucciones. Y posiblemente van a venir a ti circunstancias en las que la verdad no hay fuerzas para luchar. Pero por eso es que Dios le llevó alimento, mandó a aves para que lo alimentaran con pan y con carne y también le proveyó de un arroyo para que él se fortaleciera, para que entonces con esas fuerzas que el Señor te da puedas levantarte, caminar afuera y luchar por él. Así que cuando tú sientas que la situación es difícil, cuando sientas temor en tu corazón, cuando tu mente te diga es hora de salir huyendo y escondernos, mira que lo que estás viviendo solamente es una presión en tu vida
y que Dios está detrás tuyo, ¿verdad? Él está detrás tuyo, dispuesto a caminar contigo y dispuesto también a ayudarte y bendecirte y sobre todo darte la fuerza para que tú puedas caminar y puedas salir adelante. Así que cuando Elías decidió salir de la cueva, él se encontró con el Señor. Y allí en Primera de Reyes 19:15, miran lo que sucedió en ese momento. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Bueno, fue hasta que salió Elías que él escuchó cuáles eran los planes y el propósito de Dios para su vida. Fue saliendo de la cueva que él descubrió que tenía un ministerio que cumplir y él decidió caminar, ¿verdad? Dijo, no es tiempo de llorar, no es tiempo de caminar, es tiempo de servir, es tiempo de trabajar, es tiempo de hacer algo, de cumplir con tu llamado y cumplir con tu propósito. Elías tenía miedo de que la reina Jezabel lo fuera a matar y por eso decidió esconderse. Pero Elías, eh, más adelante, eh, su vida, años después, él fue uno de los hombres que no murió, que no vio la muerte. Él fue arrebatado por Dios eh, y fue llevado directamente al cielo. Déjame decirte que los temores que nosotros tenemos no se realizan si nosotros decidimos creer en Dios y salir de la cueva en la que nosotros nos hemos metido por causa del temor. Dios te está esperando allí afuera de la cueva donde tú te has metido, afuera de donde tú te has encapsulado, te has enconchado, te está esperando para que tú puedas ser útil en las manos del Señor. Así que sal de la cueva, sal de esa situación en tu mente. Vuélvete otra vez por ese camino y yo sé que tú vas a llegar y vas a cumplir con el propósito que Dios te ha llamado y te ha propuesto. Así que hay que salir de la cueva para que podamos comprender y entender el propósito de Dios para nosotros. Anímate, ten valor, créele al Señor. Él está de tu lado, pero tienes que salir de la cueva. Que Dios te bendiga.